Ok, vamos a ver ahora una aplicación, el programa SAM, que es un programa muy sencillo y que rápidamente me permite obtener las gráficas como para verificar la forma de las gráficas que me aparece en SAM y comparar contra esto. Si la forma que me dan esas gráficas es igual, pues entonces puedo estar tranquilo de que no hay errores acá. Primero, planteando las ecuaciones o segundo, pasándolas al Excel. Este es el programa SAM. El programa SAM, van a ver, es básico, pero sin embargo ofrece ayuda para muchas cosas. Es bastante útil en mecanismos en 2 dimensiones. Entonces, antes de montar el mecanismo con que estamos trabajando, lo que vamos a hacer es primero ver generalidades del programa. Bueno, lo primero, este programita, a lo que nosotros le llamamos eslabones, le llama vigas. Lo primero que debemos hacer para dibujar un mecanismo va a ser empezar a dibujar eslabones. Voy a hacer ahorita un mecanismo diferente, no voy a empezar con el mecanismo de retorno rápido. Voy a dibujar un mecanismo de 4 barras. Entonces toco el icono que dice elemento viga, me vengo acá, esta sección, el lado derecho de la pantalla es para dibujar y el lado izquierdo donde está esa cuadrícula es donde vamos a ver gráficas de movimiento. Entonces, mientras yo me desplazo acá, lo que veo es un par de líneas guía y si me fijo en la parte inferior de esa pantalla, acá aparecen las coordenadas del punto donde se encuentra el vértice de esas 2 líneas guía. Entonces, en cualquier punto aquí voy a tocar con el mouse el botón izquierdo normal. Sin soltarlo, me desplazo hacia otro punto y suelto. Entonces, ahora aquí le ha puesto un número a cada uno de los 2 extremos que se llaman nodos y también un número a el eslabón que le llama entonces viga 1. Entonces, la viga 1 está compuesta por una línea que se extiende desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Si me paro sobre ese número 1 que identifica la viga, ahí me dice cuáles son los nodos que une y cuál es la longitud. ¿Okay? Y también me da un ángulo, dice en radianes. Ese ángulo es con respecto al horizontal. Para nosotros no es cómodo imaginarnos un ángulo en radianes, entonces como estamos acostumbrados a grados, vamos a ir a la configuración del programa. Aquí en archivo, dice preferencias. De nuevo me vengo a archivo, preferencias, y aquí en esta pantalla que estoy moviendo, me aparece entonces esta opción que dice configurar unidades y dimensiones. Aquí lo toco y aquí me dicen cuáles son las unidades que voy a utilizar para posición, velocidad, aceleración, para fuerzas, para masa. ¿Okay? Ustedes pueden cambiar. Las que tiene por omisión está bien. Metros, metro por segundo cuadrado, kilogramo, newton, newton metro segundo cuadrado. Ok, entonces aquí a la derecha en rotación dice radial. Y entre paréntesis dice radianes, entonces aquí vamos a tocar que diga okay, grado. Y lo siguiente, velocidad angular, radianes por segundo, eso sí lo vamos a dejar así, aceleración angular, radianes por segundo cuadrado. Lo único que tengo que cambiar es eso. Entonces, donde dice rotación, seleccionar grado. Y le doy OK. OK nuevamente. Y entonces ahora, si de nuevo me paro sobre esa viga o ese eslabón, ahora dice sí, ángulo 54.80 grados. Bien. Como todavía está activo esa herramienta elemento viga, entonces ahora me voy a parar sobre el nodo 2. Para estar seguro, tiene que verse repintado, se cambia de color verde e incluso me da información del nodo, ahí me dice las coordenadas. Entonces, estando ahí, toco de nuevo el mouse y sin soltar el botón, me desplazo hacia otro punto, suelto y ya con eso he creado un segundo eslabón unido al primero. Voy a hacer lo mismo acá, de ese nodo 3 me desplazo para hacer un tercer eslabón
Esas líneas guía me permiten asegurarme que el punto final de este tercer eslabón esté a la misma altura del punto 1. Entonces le doy clic. Ahí tengo 3 eslabones. ¿Y cuál sería el cuarto eslabón para completar el mecanismo de 4 barras? El de bancada. La bancada. Para la bancada no es necesario dibujar la línea de lado a lado, sino que lo que tengo que hacer es fijar los nodos 1 y 4, o sea, ponerles apoyos. Entonces, para eso, existe acá otro icono que dice fijar nodo en la dirección XY. Vean el simbolito, es el de un apoyo, efectivamente. Lo toco y me vengo para acá, me paro sobre el nodo 1, aprieto el mouse y si me muevo hacia abajo o hacia los lados, me cambia entre 3 tipos de apoyo diferentes. El que necesito es este apoyo fijo, pero si me muevo me puede aparecer una corredera vertical o una corredera horizontal. ¿Ok? Entonces, de nuevo, me muevo hasta que me aparezca ese y suelto. ¿Ok? Me voy al nodo 4 y hago lo mismo. Entonces ya dibujé la bancada. Ahora lo que necesito es poner ese mecanismo en movimiento. Para ello quiero que la entrada de movimiento de manivela sea el eslabón número 1. Primero está un poco recargado el dibujo hacia la izquierda, entonces voy a utilizar este icono que tiene una mano y parándome acá, aprieto el botón del mouse y entonces muevo el dibujo donde quiera. Ok, lo voy a dejar aquí, suelto. Ahora voy a utilizar una herramienta aquí que dice a la derecha, de donde seleccionamos el apoyo, 1, 2, 3, 4 posiciones hacia la derecha, dice movimiento de entrada de ángulo. Entonces toco eso, me voy al nodo 1, porque ese eslabón va a girar alrededor del nodo 1. Lo toco con el mouse y al tocarlo se me abre esta ventana. En esta ventana aquí dice que por omisión, que le puede dar un movimiento de 360 grados, ¿ok? En un intervalo de tiempo de 1 segundo. Entonces, no es necesario cambiarle nada de eso y aquí le voy a dar agregar. Ahora le doy OK. Y entonces observen que en el dibujo ahora aparece este arco con una flecha en el extremo indicando que hay movimiento. Y al mismo tiempo se me acaba de activar un icono que antes no estaba activo. Vamos a ver, voy a echar atrás. Este icono, vean este icono de aquí arriba, tiene forma como de un molino. Voy a echar atrás, aquí estaba desactivado. ¿Ok? A la hora de darle movimiento de entrada, entonces ya está activo. Y entonces gracias a eso ya yo puedo poner en movimiento mi mecanismo. Claro que podría ser que tenga algún problema de movilidad, del cual me puedo dar cuenta acá. Para verlo en movimiento tengo dos opciones. Si toco el molino, lo pongo en movimiento continuo. Pero si me muevo horizontalmente en esta rejilla del lado izquierdo, que les decía que es para la gráfica, entonces el mecanismo empieza a moverse. Y ven que se me mueve y yo sigo moviéndome hacia la izquierda y no logro que se mueva más. ¿Por qué razón? Porque ese mecanismo se me queda trabado. Ahí no se logra ver la posición exacta, pero eso se traba cuando los eslabones 2 y 3 quedan perfectamente alineados. Vean que aquí, otra vez me voy a mover, ahí están, le falta un poquito para alinearse, pero ahí se trabaría. Entonces quiere decir que las dimensiones de los diferentes eslabones del mecanismo no son las más indicadas para asegurarme que tenga un movimiento de rotación completo en el eslabón número 1. Para ello tengo que hacer algún cambio. Y un cambio ahí podría ser, por ejemplo, cambiar la posición del nodo 1, acercarlo más al nodo 4. Entonces, me voy a parar sobre el nodo 1, de manera que aparezca ahí donde dice nodo 1. Le voy a dar botón derecho y ahora selecciono mover nodo. Entonces, ahora está como flotando, yo lo pongo donde quiera. Voy a aprovechar las líneas guía siempre para dejarlo a la misma altura del número 4 y lo voy a soltar por aquí. ¿Ok? De nuevo entonces me voy a desplazar hacia el lado de la rejilla y vean que
y ahora sí tengo un movimiento completo. Voy a ponerle movimiento continuo tocando el molino. Ok. Entonces, ya ahí está bastante bien su movimiento, ¿verdad? ¿Cómo se llama el movimiento del eslabón número 3? Es un movimiento de balancing, es un movimiento de rotación, pero no tiene giros completos. Bien, entonces ahora vean qué interesante. Si yo quiero ver, por ejemplo, una gráfica de la velocidad del nodo 3, este de aquí, me paro sobre el nodo, le doy botón derecho, le doy seleccionar curvas, y aquí en esta tabla dice que es en Y o absoluto, qué cosas quiero ver. Entonces, bueno, podría seleccionar la velocidad en X o la velocidad en Y o ambas, ¿verdad? Son dos gráficas independientes, o la velocidad absoluta. Entonces voy a ponerle esto que me muestre la velocidad absoluta del nodo 3. Voy a darle OK y entonces vean la gráfica. Inmediatamente tengo la gráfica. Ahora quiero la aceleración angular de la viga 2 o el eslabón 2. Entonces me paro sobre algún punto de ese eslabón de manera que se me identifique, ¿verdad? Que diga ahí viga 2. Le doy botón derecho, seleccionar curvas y ahora le voy a decir que me muestren velocidad angular. Aquí está. Le doy OK y ahí está. Esa curva, la más grande, es la de la velocidad angular. Y aquí dice, en la zona de la gráfica, aquí dice AV2 radianes por segundo. Aceleración, eso es aceleración angular. De 2, que es el eslabón 2. Y con las unidades, pues también me logro dar cuenta que es la velocidad angular. Puedo pedirle entonces ahora la velocidad angular de el eslabón 3. Entonces igual me paro sobre el eslabón 3, botón derecho, seleccionar curvas. Marco aquí velocidad angular. ¿Ok? Y ahí está. Entonces vean que esto es muy rápido, es muy rápido de hacer y me permite comparar la forma de esas curvas con las de mi Excel. Sin embargo, hay algo importante aquí y es que vean que este dibujo no tiene ninguna escala. Las longitudes, ni siquiera me he fijado cuántas son las longitudes de cada uno de los elementos. Obviamente yo necesito hacer el dibujo que coincida con las mismas dimensiones de mi dibujo que analicé para obtener las ecuaciones y montarlo en Excel. Este ahorita es un dibujo rápido solo para mostrarles el funcionamiento, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver luego cómo hacer ese dibujo ya con dimensiones exactas. Voy a empezar un dibujo nuevo, entonces para esto me voy al primer icono de la izquierda que dice crear mecanismo nuevo. Me pide que si quiero guardar lo que acabo de hacer, le voy a decir que no. Y acá lo que me pide es las dimensiones del área de trabajo. Por omisión es lo que está, no es necesario cambiar nada, le doy OK. Entonces, vamos a ver, el mecanismo de retorno rápido tiene algo particular y es el hecho de que tiene un collarín. Para ello, entonces, vamos a utilizar esta herramienta que dice aquí a la derecha de elemento viga está este otro que dice crear elemento deslizador. Voy a utilizar ese. Lo primero que voy a hacer es pararme en un punto que va a ser el extremo de la barra CD. Recuerden, la barra CD es aquella que va a tener conectado el collarín. Entonces, estoy en el extremo C. Ahí toqué el mouse, me voy a dirigir hacia un punto ahora que va a ser el punto V. Ahí toqué con el mouse y volví a apretarlo, me estoy moviendo con el botón apretado y le doy un clic nuevamente. ¿Ok? Ahí quedó, a medio camino quedó el collarín y la barra continúa un poco más. Ok, vamos a ver, me paro ahora aquí, en ese nodo 2, donde está el collarín. Me muevo a un punto que va a ser el punto A y le doy un clic. Ok. No. Déjenme ver qué pasó.
Voy de nuevo. Voy a hacerlo de nuevo. Un segundito. Vamos a ver. Toco aquí. Ajá. Ok, es así, vean. Va de nuevo la explicación. Lo que voy a dibujar es solamente la barra y el collarín a lo largo de la barra. Entonces, tomo la herramienta del deslizador. Me paro en el punto inferior, que para efectos nuestros es el punto C. Sin soltar el botón del mouse, me vengo al punto donde va a estar el collarín, que sería nuestro punto B. Suelto el botón y vuelvo a apretar. Sigo desplazándome hacia arriba y suelto. ¿Ok? Entonces ahí está. Los extremos serían C y D. Y este punto medio o punto 2 es el punto B. Ok. Ahora entonces voy a tomar el elemento viga. Me voy a parar en el deslizador, ¿verdad? O collarín. Me muevo. Esta línea guía me está sirviendo para que el punto A que voy a dibujar a continuación me quede alineado con el punto 1 y suelto. Ahora voy a fijar los nodos 1 y 3. Para eso entonces tomo la herramienta fijar nodo. Me vengo al nodo 1. Suelto. Vengo al nodo 3. Ahí está. Ahí está. Ok, ya están apoyados esos dos. Ahora solo falta darle el movimiento de entrada al eslabón 2. Entonces me vengo acá. Movimiento de entrada en ángulo. Lo toco, me paro sobre 3. Lo dejo así en 360 grados. Lo voy a agregar. Y ok. Ahora lo voy a poner en movimiento. Toco el molino para que lo vean. Ok. Ahí está. Voy a detenerlo. Para detenerlo vuelvo a tocar el molino. Pero ahora necesito redibujar ese mecanismo de manera tal que coincida con las dimensiones que nosotros le dimos al dibujo. Y además necesito agregarle el eslabón DE, el que va arriba. Entonces vamos a ver varias cosas. Primero voy a enseñarles cómo agregar el eslabón DE, porque ese eslabón DE, tal vez ustedes no se han percatado de ello, hay algo particular en el punto D. Vea cuando yo dibujo un eslabón. Voy a tomar este acá. Vean ese eslabón que acabo de dibujar. ¿Qué características tiene ese eslabón? En cada extremo se está identificando un nodo. Dice nodo 4, nodo 5, aparece ese circulito. Eso lo podemos ver aquí en el eslabón 2, por ejemplo, pero ese eslabón 1, vean que no tiene el extremo final. ¿Lo vieron? Es más, vean que si me paro encima de él, del eslabón dice que une los nodos 1 y 2. Debería haber un nodo más en el extremo. Y entonces, al no haber un nodo ahí, yo no le puedo pegar otro eslabón, porque los eslabones se pegan en los nodos. Entonces, les enseño un truco acá. Lo que voy a hacer es dibujar un elemento viga, o sea, otro eslabón, que va a salir a partir de 1, del nodo 1. ¿Ok? Lo extiendo y entonces lo voy a poner aquí ligeramente después del extremo que tenía. Ahí está, nodo 4, lo suelto. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar una herramienta que permite fijar un eslabón a otro. Fijarlos, el ángulo entre ellos para que siempre se muevan juntos. Entonces, lo que voy a hacer es fijar ese último eslabón que acabamos de dibujar al eslabón que está uniendo 1, 2. Para hacerlo, en esta posición en la que está ahorita, no me lo permite porque tengo que tocar
un eslabón y luego el otro, y ahorita al estar montados no me permite hacerlo. Entonces, lo que tenía que haber hecho era dibujarlos un poco desfasados, pero no lo voy a borrar y volver a hacer, sino que me voy a parar en el nodo 4, le doy botón derecho, mover nodo. Entonces lo dibujo aquí, por ejemplo. Ahí está. Entonces tengo el eslabón 1, 2 con ese pedazo que le sobra, que realmente no tiene utilidad, salvo como para que el collarín no se salga de él, pero no tiene una longitud específica, ni tampoco tiene un nodo en el extremo. Entonces, voy a utilizar esta otra herramienta que dice fijar ángulos relativos. Lo toco, me vengo, toco este eslabón y toco este. Al hacer eso, ahora aquí aparece un pedacito, un puntito ahí, es que está uniendo esos dos. Y vean entonces cómo, si me desplazo aquí al área de movimiento, cuando se mueve uno, se mueve el otro, se mueven juntos, ¿verdad? Ok, pero yo no necesito que estén con este ángulo ahí entre ellos. Entonces ahora de nuevo me paro en el nodo 4, le doy mover nodo y ahora sí lo acerco a la barra original y suelto. De nuevo entonces, si lo pongo en movimiento, voy a hacerlo con el molino. Ahí están. Entonces ya tengo el punto D definido. ¿No ven? Ya a partir de ahí sí puedo unir un eslabón más, que va a ser el eslabón DE, que en su otro extremo va a estar unido a la corredera. Ok, me detengo. Ahora me voy a parar en el nodo 4, pero antes voy a tocar de nuevo el elemento viga. Me paro en el nodo 4, me desplazo hacia la derecha y un poco hacia abajo para definir el punto E. Suelto. Ahora voy a seleccionar fijar nodo, ¿verdad? La que utilicé para los apoyos. Me paro en 5 y esta vez me muevo hasta que me salga la corredera horizontal. Ahí está. Entonces veámoslo de nuevo en movimiento. Ven que en este caso, ¿cuál de los dos movimientos observan ustedes más rápido? Cuando la corredera va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ven alguno de los dos que sea más rápido? Hacia la derecha se ve un poquito más rápido, ¿verdad? Y hacia la derecha sería el avance, de manera que es que nos quedó como al revés. Y eso lo podemos corregir cambiando el sentido de giro del eslabón número 2. Vean que está girando en sentido antihorario. Y de hecho, en nuestro análisis lo hicimos que giraba en sentido horario. De modo que vamos a ver cómo cambiarle el sentido de rotación. Para cambiar el sentido de rotación, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir aquí donde dice movimiento de entrada. Ya no el icono, sino el título en el menú. Movimiento de entrada, modificar. Entonces, esto es lo que tenemos ahorita. Un movimiento de un ángulo de 360 grados, que lo va a hacer en un intervalo de 1 segundo. Entonces, aquí, estando este marcado, le doy eliminar. Y ahora sí, en 360, le pongo menos y le doy agregar. Ahora sí, lo pongo en movimiento de nuevo. Ven que ahora sí es en sentido horario. Y ahora sí vemos que es el retroceso el que es más rápido. Y así es como lo queremos, que el retorno sea más rápido. Para ver un poquito mejor el análisis del mecanismo, voy a detenerlo. Hay otra cosa, les voy a enseñar otra cosa que podemos observar en el dibujo y es la trayectoria de cualquier punto. Entonces me voy a poner sobre el nodo 2. Ahí está, nodo 2. Le doy botón derecho y le marco aquí lo que dice mostrar ruta. Entonces vean, le doy mostrar ruta, ahí está. Entonces con esto, ven qué interesante. Vean, ahora me paso al lado de la gráfica, pero me muevo yo aquí manualmente, horizontalmente. Y entonces vean que más o menos este es el punto más alejado, ¿verdad? Ese es el ángulo donde se ve el punto más alejado. Y entonces el ángulo que de ahí y con otro
al otro lado simétrico de este punto, siguiendo en sentido horario hasta el otro que marqué antes, sería la parte de retorno, ¿verdad? Ok, pero para hacer esa diferencia más grande, entonces podemos jugar con la altura del nodo 1. Entonces me voy a parar en el nodo 1, botón derecho, le doy mover nodo y entonces me desplazo acercándolo más. En tanto más cerca esté del nodo 3, más pequeño va a ser ese ángulo de retorno y por lo tanto la velocidad de retorno más grande. Como hice ese movimiento, entonces ahora esto se me descuadró un poco. Estas dos líneas que se ven inclinadas es los dos elementos que uní. Entonces me paro ahora en el nodo número 4. Le di mover nodo y para ponerlo de nuevo como estaba encima. Okay. Ahí, y lo suelto. Ahora sí, veamos los movimientos entonces. Vean que ahora sí se ve una diferencia importante de velocidad, ¿verdad? Entre el avance y el retorno. ¿Por qué? Porque al acercar el punto C, que es el extremo de abajo, acercarlo al punto A, entonces el ángulo en el que se da el retorno es más pequeño, de manera que entonces va a ser mucho más rápido ese movimiento. De nuevo, todavía aquí esto no tiene las dimensiones que necesitamos, ¿verdad? Pero el trabajar de esta forma, como lo estoy haciendo hasta el momento, es una buena manera de diseñar un mecanismo para que cumpla la función que queremos, ¿verdad? Entonces yo les digo a ustedes, bueno, diseñen un mecanismo que cumpla esa función de retorno rápido con tales relaciones de avance y retroceso, por ejemplo, entonces ustedes lo pueden dibujar y cuando lo ven que ya funciona adecuadamente, entonces ahora más bien leen de aquí cuáles son las dimensiones, podrían hacer pequeños ajustes ahí, como que si hay un montón de decimales, entonces redondearlo a valores enteros, volverlo a redibujar de la manera que luego les voy a explicar. Y entonces, más bien las dimensiones van a ser el resultado de este análisis. Ustedes empezaron haciendo un prototipo, esto sería un prototipo del mecanismo, y a partir de acá, más bien entonces sacan las dimensiones que van a utilizar para su análisis de ecuaciones. Otra cosa que podemos ver aquí, por ejemplo, la ruta del nodo 4, y entonces ahí vemos el arco. Voy a moverlo un poquito esto hacia la derecha, ahí está. Ahí vemos el arco. De manera que entonces, vean que es ese arco es el ángulo que gira el eslabón CD, ¿verdad? Todo eso nos sirve para el análisis.